Bienvenidos a este espacio de Escuela Bíblica. Continuamos con las lecciones que os estamos enseñando en las últimas semanas. Hemos tratado diferentes temas. La primera lección mencionábamos la creación. Hemos hablado de la creación del hombre, hemos hablado de Satanás, hemos hablado de la caída del hombre, hemos hablado del nuevo nacimiento. Hemos hablado de una nueva relación en la clase número 9. Hemos hablado de un reino nuevo en la clase número 10. Hemos hablado de un nuevo poder, un amo nuevo. En la clase anterior hemos hablado sobre la victoria de Jesús sobre Satanás. Y hoy hablaremos de cómo vivir la vida cristiana. Esta es la clase número 15. Queremos ver qué papel desempeñó la ley para hacernos cristianos y cómo Cristo hizo posible para nosotros el cumplir las justas demandas de la ley. En esta lección vamos a aprender a vivir la vida cristiana. En primer lugar, empecemos por pensar en la ley de Dios. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la ley de Dios? La respuesta es muy sencilla. Queremos decir los mandamientos de Dios. ¿De dónde vino la ley? La ley vino de Dios. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Dios escribió estos mandamientos en tablas de piedra con su propio dedo. Fíjate lo que dijo Dios en esos 10 mandamientos. Debes amarme, debes adorarme sumamente y no permitir que nada tome el lugar antes que yo. No debes hacer imágenes ni inclinarte ante ellas. No debes tomar mi nombre en vano. Guarda el día de reposo para santificarlo. Debes honrar a tus padres, no debes matar, no debes cometer adulterio, no debes robar, no debes mentir, no debes codiciar o desear algo que pertenece a otra persona. Sin embargo, la ley de Dios incluye más que simplemente los 10 mandamientos. Hay otros muchos mandamientos de Dios en la Biblia que también están incluidos en su santa ley. La ley de Dios es la expresión de su voluntad. Nos dice qué cosas son correctas y cuáles no lo son ante Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 18. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Cuando quebrantamos la ley de Dios, cometemos pecado y sabemos que el resultado del pecado es la muerte. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. El pecado es infracción de la ley. Y mira lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte. ¿Han guardado los hombres la ley de Dios? Es una pregunta que tiene fácil respuesta. No, no lo han hecho y no lo hemos hecho. Ninguno, excepto el Señor Jesús, jamás ha guardado perfectamente la ley de Dios. Romanos capítulo 3, verso 20 dice: ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él. Ahora bien, lo que la ley no puede hacer. Sabemos que la ley de Dios es buena, es justa, es santa, pero hay 3 cosas que no podía hacer la ley de Dios. La ley de Dios no podía perdonar el pecado. La ley de Dios no podía dar vida eterna. La ley de Dios no podía hacer buenos a los hombres. La ley decía a los hombres lo que debían hacer, pero no podía darles el poder de hacerlo. Por eso te preguntamos, ¿qué hizo la ley? Si la ley no podía salvar a los hombres ni podía hacerlos buenos, ¿qué pues hizo la ley? La ley hizo 3 cosas. La ley enseñaba a los hombres lo que es el pecado. La ley condenaba al pecador. Y la ley enseñaba a los hombres que ellos necesitaban un salvador. Ahora bien, considera el caso de un hombre en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el que tú quieras. Vamos a ver cómo la ley dio estas 3 llaves para abrir las puertas de las dudas. La ley enseñaba a los hombres lo que era el pecado. Antes que fuera dada la ley, un hombre que robaba algo podría decir que no sabía que eso era pecado. Pero después que la ley fue dada, cuando alguien tomaba algo que pertenecía a otra persona, es decir, cuando lo robaba, sabía que había pecado. La ley le enseñó que era pecador. Y la Biblia dice, en Romanos capítulo 3, verso 20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El segundo punto es que la ley condenaba al pecador.
La ley de Dios no solo enseñó al hombre que era pecador, sino que hizo algo más. Le condenó a muerte. Ezequiel capítulo 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. Lo acabamos de mencionar también en Romanos, la paga del pecado es muerte. El último punto, el tercero, la ley enseñaba a los hombres que ellos necesitaban un Salvador. ¿Qué sucedió cuando el hombre comprendió que era pecador y que estaba condenado a muerte? Se dio cuenta de que necesitaba un Salvador. ¿Qué hizo, pues? Por fe llevaba un cordero, lo ofrecía como sacrificio por sus pecados. ¿Le quitaban los pecados el sacrificio de ese cordero? No. Pero cuando lo ofrecía, esperaba la venida del Señor Jesús, el Cordero de Dios, y Dios aceptaba ese sacrificio. ¿Qué había hecho la ley por este hombre? La ley le había enseñado que era un pecador y que necesitaba un Salvador. ¿Qué hace hoy en día la ley por nosotros? Actualmente la ley hace por nosotros las mismas tres cosas que hacía por los hombres del Antiguo Testamento. Y cuando digo hombres me refiero a hombre y mujer. Digo esto porque últimamente la cosa en España, por ejemplo, no está muy bien con el tema de hombres y mujeres. Si dices hombre solo, ya estás discriminando a la mujer. Pero lo que me gusta de la palabra de Dios es que cuando menciona hombres en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, habla de los dos. Habla de mujeres y habla de hombres. La ley hace por nosotros las mismas tres cosas que hacía por los hombres del Antiguo Testamento. La ley nos enseña lo que es el pecado. La ley nos condena. La ley nos enseña que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora bien, hemos visto el propósito de la ley. ¿Cuál es? El propósito de la ley es llevarnos a Cristo para que seamos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Jesús, nuestro Salvador. Hemos visto que la ley nos lleva a Cristo. Ahora vamos a ver lo que Cristo hizo por nosotros cuando Él nos salvó. En primer lugar, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En segundo lugar, Cristo nos libró del dominio de la ley. Y en tercer lugar, Cristo regresó a vivir con nosotros. O mejor dicho, a vivir en nosotros. Pensemos en estas tres llaves. Cristo nos redimió de la manera en la que estábamos viviendo, de esa adicción que teníamos al pecado. Cristo te redime a ti y a mí. Te redime de la maldición de la ley. La ley exigía obediencia perfecta. Siendo sincero, yo no hubiera cumplido ninguno de los puntos de la ley. Seguramente en alguno hubiera fallado. Seguro. En uno, por no decir en todos. Quizás en matar no. Pero en el resto de puntos, en el resto de mandamientos, hubiera fallado. Si fallas en uno, ya eres transgresor de la ley. Ya has fallado en todo. Sea grande o sea pequeño. La ley exigía obediencia perfecta. Los que quebrantaban la santa ley de Dios caían bajo la maldición de la ley. Sí, esto lo dice Gálatas capítulo 3, verso 10. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Debido a que habríamos quebrantado la ley de Dios, estábamos condenados a la muerte, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Mediante su muerte por nosotros. Él llevó la pena de la ley quebrantada por nosotros. Y así lo dice Gálatas también, versículo 13, 3 versículos después. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, que Cristo te redime a ti y a mí de la maldición de la ley. La segunda llave, el segundo punto es que Cristo nos libró del dominio de la ley. Cristo no solamente nos libró de la maldición de la ley, sino que también nos libró de ese dominio de la ley. Es decir, nos libró de la creación antigua en Adán, donde la ley reina sobre los hombres. ¿Cómo nos libró Cristo del dominio de la ley? Mediante nuestra muerte con Él. Cuando morimos juntamente con Cristo, salimos de la creación de Adán, de la creación antigua, y entramos al reino del Hijo de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, como canta nuestro queridísimo hermano ya fallecido Julio Melgar. Ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo del pecado.
Ahora somos hijos de Dios, bajo la gracia. Y así lo dice la Biblia. Así lo dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El último punto es que Jesús regresó a vivir en nosotros. Como hijos de Dios, demostramos a nuestro Padre Celestial que le amamos, cuando guardamos sus mandamientos. Pero ¿cómo podemos guardar los mandamientos? Jesús hizo algo para hacer esto posible. Él regresó a vivir en nosotros. ¿Por qué volvió Jesús para vivir en nosotros? Él volvió para cumplir la justa exigencia de la ley en nosotros. Bajo la ley, yo trataba de guardar las exigencias justas de Dios, pero fallaba. Ahora el Señor Jesús ha venido a vivir en mí. Y Él dice, cumpliré los mandamientos en ti. Vamos a ver cómo funciona esto. Sabemos que la ley exige que amemos a otros, ¿verdad? Este mandamiento de Dios es bueno, es correcto, es justo. Pero yo no he podido cumplirlo. Ahora Cristo ha venido a vivir en mí. ¿Ama Él a otros? Sí les ama. Él murió por ellos también. Cuando el amor de Cristo mora en mi corazón, amaré aún a mis enemigos. Lo que la ley no pudo hacer exigiéndomelo desde afuera, Cristo lo hace en mí desde dentro. Por eso, ¿cómo podemos vivir la vida cristiana? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20, nos dice cómo vivir la vida cristiana. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Me gusta esto, es uno de mis versículos favoritos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por mí, por ti. Este es un versículo clave en nuestra vida cristiana. Debemos memorizarlo y saber lo que significa. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La realidad de que fuimos crucificados con Cristo es la base para la victoria sobre todo enemigo en la vida cristiana. Por nuestra muerte, por nuestra sepultura, nuestra resurrección con Cristo hemos sido librados del poder del pecado. Hemos sido librados del yo, de la carne, del mundo, del Satanás. Dios le reprenda, ¿eh? Como decía mi tío, el mangui. El mangui porque ha venido a matar, a robar, a destruir. Esta es nuestra posición en Cristo y debemos contar con ella. La fe en Cristo es lo que hace que esta sea una verdadera vida en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dios tuvo un gran propósito al crucificarnos con Cristo. ¿Y cuál fue? Dios nos crucificó juntamente con Cristo para que nuestra vida vieja de egoísmo pudiera ser terminada, para que Cristo viviera su vida en nosotros. Así lo dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Cristo es el poder de Dios. Él vive en nosotros y ha sido hecho en nosotros todo lo que necesitamos. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Cómo puedo yo ser justo? Y no me refiero a que tengas una bolsa de patatas y a uno le des 4 patatas y a otro otras 4. Ahí estás siendo justo, ¿verdad? Estás siendo equitativo. Estás dando con sabiduría. Estás haciendo justicia, ¿no? Tengo una bolsa con 8 patatas, por ejemplo. A uno no le voy a dar 2 y a otro le voy a dar 3. Si sé que hay 8 y quiero repartir esas 8 patatas entre 2 personas, lo justo es 4 para uno, 4 para otro. A menos que sean fritos, que son mis favoritas, y entonces la cosa cambia. Entonces me las zampo yo todas. Pero bromas aparte, ¿cómo puedo yo ser justo? Pues muy sencillo, la respuesta es Cristo en mí. Él es mi santidad. ¿Cómo puedo vencer las tentaciones? La respuesta es Cristo en mí. Él es el victorioso. Él venció la tentación. ¿Y cómo lo hizo? Con la palabra de Dios. Escrito está. Por eso, este es un tip, este es un consejo. Cuando estés en prueba, cuando venga la tentación a tu vida, recurre al método de Cristo. Escrito está.
Es decir, acuda a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo cumplir con la justicia de la ley? La respuesta es Cristo en mí. Él es el que siempre hace la voluntad de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. La fe en el Hijo de Dios, quien me amó, quien se entregó a sí mismo por mí. Hemos estado hablando acerca de la vida cristiana, pero ¿qué es esta? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Será que yo me comporte mejor? No es eso. ¿Será que a lo mejor procure por mis propias fuerzas cumplir la ley? Imposible. Por tus propias fuerzas no lo vas a hacer. Por mis propias fuerzas yo no puedo cumplir la ley. ¿Será que Cristo me está ayudando a vivir la vida cristiana? No. Error, tampoco es eso. La vida cristiana es Cristo viviendo su vida en mí. Esa es la verdad. La vida cristiana es Cristo viviendo su vida en mí. No apartándonos a un convento, no alejándonos del mundo, que estaría bien, viendo cómo está últimamente. No es estar encerrándome en una habitación, así tengo menos posibilidades de pecar, no. La vida cristiana es Cristo viviendo cada día su vida en mí. Y así lo dijo el apóstol Pablo, nuestro hermano. Porque para mí el vivir es Cristo, es decir, su vida en mí, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? Pues la vivimos por fe. Esto quiere decir que la vivimos confiando en Cristo para que viva su vida en nosotros. Cristo vive en nosotros mientras contamos con que Él vive su vida en nosotros. Él es fiel y Él lo va a hacer. Por eso, empieza hoy a reconocerle. Es decir, a darte cuenta de que Cristo realmente vive en ti. Cuando te despiertes en la mañana, di a ti mismo, Cristo vive en mí. Recuerda eso con frecuencia durante el día. Regocíjate en todo lo que Cristo es y en todo lo que Él significa para ti. Habla con Él a menudo. Dile que le amas, que quieres agradarle en todo lo que haces. Di como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me fortalece porque Cristo vive en mí. Para terminar, breve resumen en pocas palabras. Presta mucha atención. Dios entregó la ley para que yo pudiera ver mi necesidad de Cristo. Y Él me dio a Cristo para que Él cumpliera la justicia de la ley en mí, en mi vida. Por eso, gracias Padre por tu santa ley que me enseña qué es bueno, qué es lo correcto delante de ti. Quiero hacer tu voluntad siempre. Obra en mí todo lo que es de tu agrado. Por Jesucristo, a quien sea la gloria por siempre. Amén. Radio Solidaria, una radio comprometida.